Buenas noches. Hoy, domingo 31 de octubre, prácticamente a las puertas de una de las maravillosas tradiciones que tenemos acá en Guatemala. Estas tradiciones son fundamentales para un país, porque son lo que conforman esa identidad, eso que dicen que nos falta mucho a los guatemaltecos, pero realmente no es así, porque los guatemaltecos, pues en medio de tantas cosas que nos toca enfrentar, seguimos teniendo ese espíritu propio, ese corazón de guatemaltecos que estando dentro o fuera de nuestras fronteras, nos seguimos manteniendo el amor por la patria. Pero la tradición es algo fundamental. Y ahora que estamos a la puerta de celebrar el Día de Todos los Santos, el Día de Todos los Santos Difuntos, en medio de tradiciones que han venido ya por siglos. Y aquí es importante e interesante que nosotros analicemos algo de qué o cómo hemos llegado a estas tradiciones. Mucho se habla, mucho se señala alrededor de la problemática que se da a partir de que dos mundos se encontraron. Cuando llega Colón a la América, que realmente no sabía a dónde estaba llegando. Y a partir de ello, pues con los siglos se ha desencadenado una serie de situaciones, una serie de discusiones, una serie de puntos. Pero nosotros acá quisiéramos señalar lo bueno que ha pasado cuando estas dos culturas se encontraron. Porque empezamos nosotros a compartir lo bueno de una cultura, lo bueno de la otra. ¿Por qué no? A enfrentar también lo malo que esas culturas pudieron haber tenido. Pero es un hecho que los que hoy vivimos acá en esta nuestra patria somos el resultado de esos más de 500 años de encuentro de dos culturas que han tenido que venir uniéndose, entrando en sinergia, juntando lo que traen una de la otra. Prácticamente ninguna de ellas tampoco empezó sola. Por ejemplo, cuando llegan los españoles a la América, traían culturas que habían llegado también a la península ibérica muchos siglos antes. Por ejemplo, la cultura árabe, las culturas germánicas. Es decir, en alguna forma también ya ahí había empezado desde hace muchos siglos esa globalización. Cuando acá nos unimos, pues empezamos a tener esas diferentes tradiciones y costumbres. Por ejemplo, cuando celebramos el Día de Todos los Santos, veremos adelante la historia que nos contará nuestro invitado esta noche, el licenciado Miguel Ángel Álvarez. Pero el Día de los Santos se remonta a 600 años, al año 600 de la era cristiana, cuando se declara por parte del Papa el Día de Todos los Santos. Y de ahí va llegando hasta esta fecha actual en la cual se sigue celebrando. Pero se sigue celebrando cuando llegan los españoles, unen sus tradiciones con las costumbres que tenían acá también los pueblos originales de la América, en la cual también ya se celebraba, se hacía un tributo a los fieles difuntos en formas diferentes. Y se fueron uniendo muchas cosas. Se fue uniendo la tradición, se fue uniendo la forma de cómo y qué comíamos, se fueron uniendo los ingredientes para que vinieran saliendo las diferentes formas en que hoy lo celebramos. Acá estamos nosotros teniendo aquí como fondo los bariletes ceremoniales que vuelan en Santiago, que vuelan en Zumpango. Ahora no lo han estado haciendo por el coronavirus, pero ellos también llevaban los mensajes a los que están allá más arriba de nosotros, a los que están lejos, como una forma cultural de decir que los estábamos celebrando. En este momento los invito a que oigamos al licenciado Miguel Ángel Álvarez
cómo él nos cuenta el origen del Día de los Santos, el origen de los fieles y santos difuntos, y también cómo empieza esa comida tan tradicional guatemalteca como es el fiambre. Escuchemos al licenciado Miguel Ángel Álvarez. El fiambre es una comida tradicional de Guatemala, pero háblenos un poquito de la historia del fiambre, de dónde se origina, qué representa. Claro que sí. El fiambre nos evoca la época que ya se sienten los vientos, que huele la flor, que mancha o decora de amarillos nuestros campos, la flor de muerto. Son aquellos vientos ya que elevan barriletes, que nos están indicando esos celajes maravillosos atrás de los volcanes, que prácticamente estamos terminando un año más. 1 y 2 de noviembre es festividad de todos los santos y de los fieles difuntos. Me gustaría, doctor, hablar un poquito primero de las festividades. Por favor, licenciado. El día 1 de noviembre tiene su origen en la iglesia hacia el año 600, cuando en época del Papa Urbano IV se consagra el antiguo panteón romano a los santos de la cristiandad, dedicado a la Virgen María. Y aquí vemos entonces que hay un templo a todos los santos, porque los primeros cristianos que sufrieron el martirio y la persecución eran conmemorados al año de su martirio y muchas veces en el lugar donde éste había sucedido. Pero como fueron tantos los mártires, que se decide mejor recordarlos en un solo lugar, que era el Panteón. Y fue en la época del Papa Gregorio IV, hacia el año 810, cuando se establece formalmente el día 1 de noviembre, fiesta de todos los santos de la cristiandad. Poco después, hacia el año 980, se declara el 2 de noviembre fiesta de los fieles difuntos, es decir, de los difuntos cristianos. Fiestas entonces muy antiguas que fueron trasladadas a América a raíz de la colonización, y es así como van a llegar a estas tierras hermosas de Guatemala. Pero aquí tenemos que referirnos a algo también. Los pueblos que poblaron Mesoamérica antes de la llegada de los europeos tenían ya festivales para conmemorar la muerte. No para llorarla, sino que para conmemorarla festivamente, porque todos los pueblos mesoamericanos creían en un más allá, que de esta vida se pasaba a otra mejor. Y para esto, el mes de noviembre era el mes donde se hacían estos festivales, aprovechando entonces que los campos brindan esa flor hermosísima de tanto olor, la flor de muerto. Esta se va a convertir en un símbolo de esta festividad. De la misma manera, las calabazas, la que en nuestro medio conocemos sobre todo con el nombre de ayote. El padre Landa, Fray Diego de Landa, escribió en el siglo XVI acerca de las costumbres de los indígenas de Yucatán. Y aquí el padre nos indica que los indígenas tenían la costumbre de honrar a sus muertos y que para esto llevaban sus cenizas o sus restos al interior de templos o en sus casas donde hacían altares, pero sobre todo donde colocaban ofrendas en comida. Esto es muy importante porque por su parte el 2 de noviembre en la península ibérica también incluye comida durante la visita a los cementerios. Esto vamos a encontrar que se convierte en un sincretismo muy fuerte. Por lo tanto, la fiesta del 2 de noviembre alcanza muchísimo esplendor en las comunidades indígenas por el ancestro prehispánico, asimismo el aporte propio de la occidentalización. Además, que en el año 1644, Fuentes y Guzmán cita de que era obligatorio que los indígenas oyeran misa el 1 y el 2 de noviembre. Y esto también vemos que se les facilitaba entonces el descanso, por lo cual
hay un reconocimiento a la importancia ancestral de esta festividad. Nos estamos refiriendo a lo que sería el 2 de noviembre y en las comunidades de tradición mesoamericana, lo que sería la cabecera, o sea, las calabazas y otras verduras que se ofrendaban y se ofrendan en los cementerios o que se hacen en altares. Y que se ponen en la cabecera de los panteones. Exactamente, ahí es la cabecera. Pero en el mundo urbano, en este caso, lo que era la ciudad de Guatemala, asentada en el Valle de Panchoy, pues va a tener su propia interpretación para el Día de los Santos. Para esto, el día 1 de noviembre. Bueno, y aquí quisiera yo también hacer algunas acotaciones. Por ejemplo, la UNESCO a nivel universal reconoce el patrimonio cultural intangible y para esto pues hay normativas para que tanto los países como tanto la UNESCO a nivel universal haga la declaratoria de lo que se considera como patrimonio cultural intangible. En Guatemala, el Ministerio de Cultura y Deportes ha declarado parte de la gastronomía guatemalteca como patrimonio cultural intangible. Recuerdo en este momento los plátanos en mole, el caquique, el jocón, el pepián, pero aún no se ha declarado el fiambre. El fiambre no se ha declarado todavía. Y me gustaría a mí que de verdad que se iniciara o se reiniciara el proceso para declararlo, porque no hay en Guatemala ninguna otra comida que tenga realmente la connotación cultural que tiene el fiambre. Afecta a la familia, a los vecinos, a la comunidad y sobre todo está cargado de una serie de elementos culturales, mestizos, cíclicos y rituales. Licenciado Álvarez, hemos escuchado pues lo que usted nos ha hablado sobre pues esas tradiciones que se han venido uniendo, ese sincretismo, y cómo ese sincretismo de dos culturas viene ahora a expresarse en lo que es la gastronomía, y un plato como es el fiambre, que es auténticamente guatemalteco porque no hay otro lugar en el mundo en el cual en esta forma, en esta connotación, se coma el fiambre, como nosotros los guatemaltecos lo disfrutamos ahora este 1 de noviembre. Así que los invito a que escuchemos en más detalle lo que nos tiene que contar el licenciado Miguel Ángel Álvarez específicamente sobre el fiambre. Aquí vamos a ver lo siguiente. Leemos el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, buscamos fiambre y nos va a decir comidas frías o nos va a decir embutidos. Visitamos países de habla hispana, fuera de Guatemala, entraremos a un supermercado y dice fiambres, por ejemplo en Buenos Aires o en Madrid, pero cuando dice fiambre o fiambres son los embutidos. Carnes frías. Carnes frías. En Guatemala, pues se utiliza, obviamente el fiambre tiene una gran base en lo que son los embutidos, lo que son los fiambres. La gran mayoría de los ingredientes que tiene el fiambre son europeos. Vamos a ver la mayoría en lo que serían las verduras, el vinagre, el aceite de oliva, la aceituna, las alcaparras. Y esto se menciona mucho, licenciado, que aún ahí, pues aparte del español, viene lo árabe también. Porque exactamente. Todos estos últimos componentes son de la cocina árabe también. Sí, porque prácticamente la cultura hispana tiene un gran aporte cultural. 800 árabe. años. Sí, nosotros pues aquí lo tenemos. Claro. Nos gusta las azúcar, nos gustan los dulces, nos gustan muchas cuestiones cítricos que fueron llevados por los árabes. Se conforma una nueva cultura hispanoarábiga y esta es la que va a pasar a América, donde se va a enriquecer con los aportes locales, no solo mesoamericanos, sino que del continente. Veamos cómo se transforma la cocina europea al llevar a Europa el cacao, claro,
la papa, el tomate y muchos elementos más propios de América. Entonces sí tendríamos que ver cómo se cambia la gastronomía de un lado del océano y del otro. Y es así como surgirá nuestra gastronomía. Y el fiambre muy pegado a ingredientes de origen europeo. Por supuesto, tiene muchos que son locales, pero es aquí donde va a nacer el fiambre, porque aunque todo sean ingredientes ibéricos o europeos, allá no se prepara nada igual al fiambre. Esto es Guatemala. Y en realidad prácticamente es Guatemala la que sigue haciendo esta mezcla, porque en otros países no se encuentra un plato similar. En algunas variantes, pero no exactamente. No, hay muchas variantes. Y el único lugar que utiliza la palabra fiambre es en San Miguel de Allende, una bella ciudad en el estado de Guanajuato, en México. Ellos comen para estos días, 1 y 2 de noviembre, fiambre, que tiene un origen muy importante, muy simbólico, porque preparan el balde, le ponen las lechugas y ponen todos los embutidos, dicen el entierro. Luego lo cubren con jícamas y luego ya vienen las verduras a las que se les agrega, además de las aceitunas y las alcaparras, manías. Luego se decora con granada, que es el símbolo de la iglesia. Pero vemos el simbolismo, la muerte, la vida y la unidad de los cristianos. Esto es en San Miguel de Allende. En El Salvador se come fiambre, pero por influencia de Guatemala, porque el fiambre es un plato netamente guatemalteco. No me importa que sus orígenes en ingredientes lo sean, pero la forma de prepararlo es Guatemala. Y es aquí donde vamos a ver la similitud con el fiambre de San Miguel. O sea, los embutidos que representan la muerte, luego lo que es la vida y sobre todo la esperanza en la vida eterna a través de la unidad. Hay un simbolismo muy grande y por eso es de que el fiambre se come el 1 de noviembre. Excelente. José Martí, el prócer cubano, estuvo en Guatemala en 1877 y cuando él escribe sobre Guatemala, cuando se refiere al fiambre, utiliza una palabra. Dice, y el ecléctico fiambre. Entonces aquí me parece genial como Martí, con una sola palabra que es ecléctico, describe lo que es el fiambre. O sea, esa combinación que es una unión de cultura, una unión de tanta tradición, etcétera. Bueno, pues miren, verdaderamente yo creo que tenemos que agradecerle al licenciado Miguel Ángel Álvarez, como siempre, este aporte que hace tan grande a este programa de Acción Positiva. Es hermoso ver cómo pues la historia ha venido uniéndonos en todo lo que es cultura y en todo lo que es alimentación. Es importante esto pues porque verdaderamente en la sociedad que necesitamos ir madurando, que necesitamos ir formando, qué bueno saber que ya desde tiempos ancestrales nuestras costumbres se han venido buscando la confluencia en un plato tan delicioso como el fiambre. Le vamos a agradecer al licenciado Miguel Ángel Álvarez este aporte porque el fiambre ahora no solamente va a ser muy sabroso para todos ustedes, sino que además va a ser muy enriquecido por todo el conocimiento que el licenciado nos ha compartido esta noche. Recordar que también nuestra tradición oral es muy rica y nos explica de una manera muy ingenua el origen del fiambre. Una nos dice que la muchacha de la casa era muy enamorada y se fue al mercado, se encontró con el novio y se le olvidó que tenía que regresar a cocinar cuando era 1 de noviembre. Y cuando oyó los dobles de la catedral se fue corriendo, fue a buscar a la despensa lo que tenía y lo mezcla. Y la otra que nos cuenta que el obispo de repente llegó a ver a las monjas y las monjas pues también juntaron todo lo que tenían. Esto es parte de la riqueza de nuestra tradición oral, pero no podemos tener un 1 de noviembre en Guatemala sin fiambre, porque el fiambre une a la familia, es un tributo a los que ya no están, porque se va a recordar mi abuelita, mi mamá, cómo lo hacían, la receta de la abuela, cómo lo compartíamos, le vamos a mandar a fulano, a sutano, ellos nos mandan, pero nunca nadie va a decir está mejor que el mío.
Cada vez que hablamos de fiambre, pues hay muchas recetas en el fiambre. Cada quien se remonta a el fiambre de su abuelita, el fiambre de su mamá, el fiambre que viene en la familia desde hace mucho tiempo, y cómo esa receta va pasando de generación en generación. De esos secretos de cómo salir o tener el fiambre más delicioso. Ya hemos oído que tiene que ser con los mejores embutidos, con las mejores verduras y siempre con ese toque final, esa clave que va a ponerle al caldillo, al fiambre, a los vegetales, el sabor que lo hace verdaderamente delicioso. Pero oigamos qué es esta tradición oral y oigamos cómo se van soltando a través de la familia, a través de la historia, los secretos mejor guardados, podríamos decir, en la elaboración del delicioso fiambre guatemalteco. Vemos la participación entonces de todos los miembros de la familia. Las personas que irán al mercado a escoger las mejores verduras. Luego hay que picarlas. El corte juliano por excelencia. Luego hay que cocerlas, una por una. Y es aquí donde entra lo intangible, donde entran los secretos de las personas que han heredado y han transmitido a siguientes generaciones el fiambre. Muchos secretos son conocidos, otros se van a las tumbas. Y encontramos, por ejemplo, de que no se puede mezclar una verdura con la otra al momento de cocerlas. Cuando ya están frías, será entonces el momento que se empezarán a mezclar. Y aquí es donde viene el primer caldillo, el primer secreto, la vinagrada, la cual es la que lleva en sí vinagre de calidad, especies, ciertas medidas de azúcar y de sal, de acuerdo al cálculo de cada una de las personas que lo hará. Luego esto se regará sobre el fiambre, se mezclará y posteriormente ya vendrá el aceite de oliva y ya vendrán como poco a poco se le van agregando, ya sea caldillos o secretos o pizcas de algo, como decían las personas. Y la otra parte, los embutidos. Y es muy importante recordar, y esto lo digo por mi abuelita. Mi abuelita decía, en primer lugar, hay que mantener lo que la receta dice, no hay que cambiar nada. No hay que ser codos, es decir, tacaños. Hay que usar los materiales de mejor calidad, porque si se usa algo barato para economizar, se va a arruinar el sabor. Y con los embutidos hay que escoger también los mejores. Y aquí nos vamos a encontrar entonces con embutidos muy particulares y muy propios de temporada, como lo será el chorizo negro, la butifarra y los demás embutidos o carnes prensadas. Otras personas agregarán elementos a su gusto. Y es aquí donde viene también el ingenio del guatemalteco. No solo esas manos que cortaron las verduras, el embutido, que le dieron color, sino que le dieron el sabor a través del cálculo. Y ese cálculo se da a través de lo que conocemos nosotros como la medida de la sazón. Hemos tenido la oportunidad de comer ese delicioso fiambre guatemalteco. La mejor oportunidad todavía se dio si pudimos compartirlo, pues con sus familiares, con sus amigos, con las personas necesitadas. Porque eso es parte de lo que el fiambre debe llevar, esa solidaridad. En este país es un país en el cual enfrentamos problemas muy grandes. Para salir adelante necesitamos que todos los guatemaltecos nos unamos, que tengamos identidad, que creamos en nuestro país, que seamos verdaderamente orgullosos de las culturas que nos representan, de lo que somos.
de la mezcla que venimos representando, de la unión de dos culturas, y que podamos nosotros verdaderamente tener lo mejor de cada una de ellas, lo positivo, porque no podemos negar una, no podemos negar la otra, y enfrentarnos alrededor de puntos que no son los más importantes no nos permiten salir adelante. Empezamos ya el mes de noviembre, lo empezamos en una buena forma, llevamos flores a nuestros santos difuntos, a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros, y ahora tenemos que seguir adelante. Viene el camino hacia el final del año, viene el camino hacia ver hacia un nuevo año, hacia el futuro. Acá seguiremos trabajando en acción positiva, seguiremos llevándoles a ustedes los mensajes fundamentales. Dentro de los mensajes que vienen en este mes de noviembre, analizaremos el presupuesto general de la nación, en el cual tendremos que ver qué pasa con esa deuda, por qué nos estamos endeudando, cómo hacemos para que ese presupuesto finalmente lleve bienestar a todas las familias guatemaltecas, porque es maravilloso tener un fiambre, pero es mucho más maravilloso que en Guatemala combatamos eficazmente la desnutrición, porque desafortunadamente seguimos siendo de los países peores en Latinoamérica, probablemente el peor en cuanto a nutrición, siendo por otro lado un país tan rico, tan fértil. Se habla mucho del corredor seco, pero también se olvida la gran riqueza que tenemos y cómo podemos aprovecharlo mejor. Seguiremos trabajando por Guatemala. Deseamos a todos y cada uno de ustedes que hayan tenido unas celebraciones o que tengan unas celebraciones satisfactorias en unión de sus familias, que puedan compartir en alegría y pues sigamos amando a esta nuestra bella patria tan generosa, tan fértil, tan productiva, buscando siempre el bienestar para todos y cada uno de los guatemaltecos en medio de la equidad, de la justicia, del Estado de Derecho y de que realmente seamos una nación orgullosa de sus raíces, orgullosa de sus principios y que veamos con visión positiva, con acción positiva, el futuro hacia adelante. Un saludo cordial a todos, que disfruten este día su fiambre y que pasen muy bien sus tradiciones. Muchas gracias, nos vemos el próximo domingo con más acción positiva.